un pueblo será más fuerte. Diga conmigo, un pueblo será más fuerte. Pero dígalo con fuerza, dígale, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dice el verso 24, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa la mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Diga conmigo, pero Jacob era varón quieto. Dice que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, y más Rebeca amaba a Jacob. Padre, en esta noche, en esta vigilia, te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el honor y la exaltación. Te pido que sea todo de ti, nada de mí. Y te pido, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor amado, tú nos hables claramente en esta noche, en el nombre de Jesús. Y Padre, declaramos nuestro espíritu tierra fértil para poder recibir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Estamos listos para recibir lo que vamos a recibir en esta noche? ¿Cuántos están listos? Ok. Escúcheme una cosa acá. Hoy, leyendo, meditando un poco en este capítulo del libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Si quiere usted búsquelo. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero escúcheme, hay una coma y dice, esto es. Dígale que está a su lado, no es para cualquiera. Mira que está a su lado y dígaselo. Dígale que está a su lado, esto no es para cualquiera. Hay una coma y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, y a los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. Déjeme bajarme un poquito para acá para tener contacto con el pueblo. Yo quiero que usted le diga que está a su lado, Dios te diseñó. Ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Para que no comieron? Diga conmigo, Dios te diseñó con un nivel de impacto. Ok, ahora yo le voy a explicar esto. Dios es un Dios, escúcheme hermano, que trabaja fuertemente. Su diseño, su personalidad está basada en el hecho que Dios forma seres humanos y les otorga un plan y les otorga un propósito. Dentro de ese propósito, gloria al Señor, viene, escúcheme hermano, venimos equipados de parte de Dios con el nivel de influencia o de impacto que vamos a tener, escúcheme, en un tiempo, en un lugar y con personas determinadas. Diga conmigo tiempo, diga conmigo lugar, y ahora diga conmigo personas. O sea que cada ser humano fue diseñado, escúcheme hermano, para impactar un tiempo, para impactar un lugar y para impactar cierto o determinado grupo de personas. Por eso es de que cuando Jesús en el capítulo 4, después de que él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios para hacer esto, para abrir las cárceles, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a cuestionar a Jesús y Jesús dice dos cosas. Jesús dice, en los días de Elías habían muchas viudas, pero Elías no fue enviado sino a una viuda de Sarepta
en Sidón. Entonces Jesús le está diciéndole a la gente, Elías fue enviado en un tiempo a afectar a una persona. Había muchas viudas, pero aunque había muchas viudas, Dios había determinado que Elías tenía que afectar a una viuda en un lugar llamado Sarepta de Sidón. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Ahí podemos ver lugar, tiempo y persona. Y después dice, en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos. Pero Eliseo no fue enviado sino a Naamán el sirio. Volvemos a ver. Lugar, Siria. Persona, Naamán. Y tiempo, no era el mismo tiempo de Elías. Elías ya se lo había llevado el Señor. Ahora Eliseo tenía un tiempo determinado para llevar a cabo el plan y el propósito que Dios le entregó. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Es por eso, escúcheme, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero dice Pablo, esto es a los que fueron llamados conforme a un propósito. Por eso es que hay personas, alabado sea el nombre de Jesús, que usted dice, Dios mío, yo estoy en lucha. Si no es una cosa, si no es la economía, si no es el matrimonio, si no es la familia, si no mis emociones. Entonces la gente se encuentra en un conflicto y ve a otra gente tranquila. Ve la gente trabajando fuertemente. Usted no tiene tiempo ni siquiera ir a mojarse un pie, pero el otro sube fotos en Facebook acostado así en la playa. Y entonces usted dice, wow, pero ¿cómo es posible que esta persona pueda tener, verdad? Y entonces a veces nos cuestionamos, pero ¿por qué paso yo tanta guerra? ¿Por qué tanta cosa que me pasa y al otro no? Es simple y sencillamente que aunque usted no lo crea, todo esto forma parte de un plan y de un propósito. Y aunque en el momento que nos están pasando las cosas, nosotros creamos, escúcheme, que Dios está siendo injusto. A veces que nosotros creamos, gloria al Señor, que yo no me merezco esto. Al final la Biblia me dice a mí que por muy negativa que sea la situación, que por muy fuerte que sea la circunstancia o la adversidad, Dios ha prometido en su palabra que al final me va a ayudar para bien. Me va a ayudar para bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que a veces Satanás busca la forma, escúcheme, de poner obstáculos, de poner tropiezos. Gloria sea el nombre del Señor. Busca la forma de crear ciertas situaciones con el propósito de estancarte y desenfocarte verdaderamente de lo que Dios te mandó a hacer sobre la tierra. Mire, yo como pastor hablo con personas y de hecho hace algunos días alguien me dio algo que tradujeron, ¿verdad? De la situación que viven los pastores. Los pastores casi no tienen amigos, viven niveles de depresión muy fuertes. Algunos pastores sueltan el ministerio anualmente. 400 iglesias se cierran, 4,000 iglesias, perdón, se cierran anualmente. Y entonces se vive una presión, alabado sea Dios, que de repente ya cuando tú entiendes cómo es que funciona el propósito, entonces hay cosas a las cuales yo no le pongo atención. Porque sé que son cosas que Satanás crea para distraerme. Deja que está a su lado, no te dejes distraer. Porque el problema más serio es que en el mundo espiritual, escúcheme, en el mundo espiritual lo más serio es que nosotros, escúcheme, la gente dice, uy, ayer fue lunes, yo ya es viernes. La pregunta es, en esos 5 días, ¿qué hizo por afectar a alguien? ¿Estarás afectando el lugar a donde Dios te envió? ¿Estarás asociándote y estarás influenciando a la gente correcta? ¿O estarás aprovechando el tiempo? Porque la Biblia dice en Efesios 5 verso 16, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo,
Diga conmigo, aprovechando bien el tiempo. Y dice Pablo, porque los días son malos. Cada día que nosotros perdemos en distracción es irrecuperable espiritualmente. Ese día que usted perdió, Dios tenía escrito algo en la agenda que usted tenía que hacer, pero por la distracción usted no lo hizo. Y el problema más serio es que usted va a entregar cuentas por eso. Hay veces, escúcheme, que usted puede ir en el bus y Dios te va a poner una persona a la par. Pero por ir ocupado en su WhatsApp, mi alma alaba a Jesús en esta hora. Usted ni le dijo ni siquiera que Dios te bendiga. Te subiste al tren y de repente viste a alguien con esa persona, qué necesidad, la que pude discernir. Yo sentía, ¿qué hiciste? Esta vigilia como que no van a ver aménes, ¿no? Entonces, escúchame, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque para mí es fácil venir y dar un sermón en el altar, pero gracias a Dios que yo entiendo, escúcheme, que mi primer altar para predicar no fue un púlpito, fue una calle. Fue una estación de tren. Ahí fue donde yo empecé a evangelizar. Ahí fue donde yo empecé a predicar. Cada persona que yo he tenido hasta el día de hoy, cada persona, el otro día le voy a contar una anécdota. Me voy de viaje y de repente estoy en Miami esperando el avión para transbordar para Guatemala. Esperamos como una hora y entonces no sé qué confusión hubo, pero me cambiaron, escúcheme, el asiento. Y lo más tremendo fue que el avión de Miami para Guatemala iba casi vacío. Entonces yo me senté y yo tenía la oportunidad hasta de acostarme si yo quería, porque no llevaba a nadie a la... Y de repente se me sienta un hombre. Y podía haberse sentado en el asiento. No, él se sentó en el del medio. Y le digo, varón, pero usted se puede sentar ahí si necesita más espacio. No, me voy aquí en medio porque tengo miedo. Tengo un pánico a volar, me dijo, y la turbulencia y todo. ¿Qué pasa? Le dije, no, yo no tengo ningún problema, quédese. Entonces, él me dice, ¿usted va para Guatemala? Sí, yo voy. Tengo unos compromisos que cumplir allá. Y le digo, ¿y usted por qué se va? No, yo me voy, la situación acá, ahora el cambio de presidente, etcétera, etcétera. Y antes de que me voten, me voy solo, me dijo. Ah, vaya. Pero mire, me dijo, ¿y a qué va? Y le dije, voy a predicar. Oh, ¿usted es predicador? ¿Para qué? Me preguntó si era predicador. Lo evangelicé desde Miami hasta el aeropuerto La Aurora. Y yo le dije, usted no se puede bajar de este avión. Y le dije, y mire hermano, cuando agarró un momento de turbulencia, me agarra la mano y me dice, le digo que tengo miedo. Le dije, ese miedo, ¿usted tiene miedo a la muerte? Sí, le tengo miedo a la muerte. No debería. Y me dijo, ¿y usted? No, yo no le. Y me dijo, ¿y por qué no tiene miedo? Porque si esto se cae, yo sé a dónde voy. Y le pregunté, ¿usted sabe a dónde va? Y me dijo, no. Y dije, pues le voy a decir a dónde va. Lo agarré y cuando el avión aterrizó, él me dijo, ore por mí porque quiero aceptar a Jesús. Fue aterrizando el avión y el tipo se bajó con sus maletas y con Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque en todo el momento, escúcheme, que nosotros tengamos, necesitamos aprovecharlo para poder llevar la palabra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó a ti con un nivel de influencia, con un nivel de impacto hacia otros. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, fíjese, nosotros leímos algo interesante ahí. Cuando leímos en Génesis capítulo 24, si no estoy mal, 25 creo que fue, leímos en la palabra que había una mujer que estaba embarazada y esta mujer se llamaba Rebeca. La Biblia dice que Isaac a los 40 años conoció a Rebeca, ¿verdad? Y concibió de él. Y dice la palabra del Señor que cuando Rebeca empiezan a crecer los niños dentro del vientre, los niños luchaban dentro de su vientre. Y ella entonces va a consultar a Dios y le dice, Señor, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y dice que Dios le dice, tranquila,
Le digo, porque hay dos naciones dentro de ti. Y entonces de una vez le dice, y un pueblo será más fuerte que el otro. Y entonces le dice, y el mayor terminará sirviendo al menor. Cuando nacieron los dos, que eran gemelos, la Biblia dice que cuando salió el primero era rubio. Y era velludo, o sea, peludo, como una pelliza. Pero cuando sale el otro, dice que tenía agarrado el carcañal del hermano, o sea, la parte de atrás del pie. Y cuando sale el primero le ponen Esaú, y al segundo le ponen Jacob. Y cuando los niños empezaron a crecer, gloria a Jesús, dice la Biblia que el primero, que fue Esaú, era un hombre hábil y diestro para la caza. Él cazaba animales, hacía comida, se la llevaba a su papá, y por esas razones su padre Isaac lo amaba a él más. Pero la Biblia dice que Jacob era un muchacho quieto, que habitaba en tiendas. Eso explica por qué Jacob era un buen cocinero para hacer sopa, ¿verdad? Y para poder después ofrecerle lentejas a su hermano. Mire qué es lo que pasa. En el momento que nace Jacob, la Biblia dice que fue un muchacho quieto. Usted no lo ve a él peleando, usted no lo ve a él luchando. Usted lo que lo ve a él es estando con su mamá, viviendo en tiendas. Y entonces cuando usted sigue leyendo, se da cuenta de que Jacob aprendió a cocinar. Y ese es el problema. Porque cuando nosotros nacemos, gloria al Señor, antes de nosotros nacer, ya Dios nos había equipado con algo. Pero una vez salimos al sistema del mundo, aunque el diablo no sabe quién es el que está escogido por Dios, escúcheme, él va a usar un método para obstaculizar, para que la gente se encuentre con su verdadera identidad. Por eso es de que la gente se pregunta, ¿cómo es que podía haber un pastor en medio de un barrio, en medio de un lugar donde se vendían drogas? Y yo siempre le digo a la gente, si usted me pregunta a mí si yo quería ser pastor, no quería ser pastor. Mi abuela materna, que era una mujer religiosa tremenda, pero mi abuela, de parte de mi papá, ella le sirvió al Señor por 45 años. Cuando yo iba a visitar a mi abuela, a la mamá de mi papá, mi otra abuela me decía, ay de ti si tú me sales con una pata más larga que la otra. Me decía, ten cuidado con lo que esa vieja te va a meter en la cabeza. No me va a resultar a mí un día que tú te vas a volver aleluya. Y yo le decía, no. Entonces cuando yo llegaba con la abuela, con la mamá de mi papá, empezaba que Jesús te ama, me empezaba a contar historias. Yo le decía, no me interesa, buscaba la forma de cambiarle la conversación. Pero más sin embargo, en medio de situaciones, en medio de una familia donde nunca se había levantado un predicador, en medio de una familia, gloria a Dios, donde lo único que habían borrachos, drogadictos, mujeriegos, de todo. Allí en medio había alguien que Dios había marcado para poder predicar la palabra, pero que Satanás se encargó estratégicamente de mantenerlo ciego durante muchísimos años. ¿Está aquí usted? Entonces hay formas, hay métodos que Satanás utiliza para cegar a los humanos, para que los humanos no se encuentren con su verdadero propósito, para que los humanos, escúcheme, para que el hombre y la mujer que Dios creó no se encuentre con lo que verdaderamente es en Dios. Porque la gente camina en este sistema tratando de satisfacer las demandas de los demás. Estamos en un tiempo, escúcheme hermano, donde hoy la mayoría de gente es y se viste y se arregla y habla y se comporta de acuerdo a la demanda que otros le ponen. Era como decía el otro día, hay gente que le dice, ay, ese es su color de pelo, a mí no me gusta. ¿Y qué le importa?
para mí que usted se debería de poner este color. Y entonces allá ve, como no le gusta a la doña, no le gustó mi color de pelo, entonces voy y me pinto el pelo simplemente porque a la hermana Agripina no le gusta mi color de pelo. Y entonces se pinta el pelo tratando de satisfacer a la hermana Agripina, y cuando se encuentra a la hermana Linguimine, le dice: ay, qué feo se le mira ese color, usted se miraba bien con el otro. Entonces vivimos todo el tiempo buscando la forma de satisfacer la demanda de otros, y muchas veces somos el producto, lamentablemente, de la demanda de otra gente. Te vistes y te pones un pantalón o te pones una camisa basado en el hecho porque a tu amigo le gusta cómo se te mira. No es porque a ti te nació decirme: me voy a comprar esto porque me gusta. Y entonces la gente camina sin identidad porque no saben quiénes son. Porque si supieran quiénes son, la vida pintaría diferente. Entonces Dios te diseña con un nivel de impacto sobre la tierra que Satanás va a tratar de detener a toda costa. No más nace Jacob. Con Esaú él no tenía problema. Con Esaú él no tenía problema porque al final Esaú, por más hábil y por más diestro y por más inteligente que fuera para cazar animales, no era él el portador del propósito. O sea, el que tenía que paralizar era el otro, porque había una palabra que Dios había dicho: que ese pequeño, que ese quieto, que ese que iba a aprender a cocinar iba a ser un pueblo fuerte. Ahora escúcheme esto, yo quiero que usted entienda esto. Dios nunca vio a Jacob como un individuo, lo vio como un pueblo. Porque de ti, escúcheme, porque de nosotros, cuando nosotros entendemos, de nosotros no dependemos solamente como una figura personal, sino estamos representando un pueblo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? 2, 3. ¿Quién tiene más aquí de 4 hijos? No hay nadie. No hay nadie, ¿verdad? Pongámosle pues que tenga una persona que tenga 5 o 6 hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa? De ahí, de una sola persona ya salieron 5. Ya es un pueblo. Es más, le la voy a poner más fácil. Los que leen Biblia, ¿cuántos hijos tenía Noé? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Y tenía ¿qué? Sus 3 nueras. Ahora escúcheme. Y estaba Noé y estaba su esposa. Ellos, escúcheme, cuando viene el diluvio y luego pasan los 40 días, entonces Seth, Jafet, Cam, todos agarran rumbos diferentes. Ahora, de la descendencia de Cam es donde está todo lo que se conoce como Etiopía, África y toda esa parte donde están los africanos. Los que son de Jafet vienen todos los europeos, y los del otro es donde venimos todos nosotros. O sea que de esos 3, con cada una de sus esposas correspondientes, con esos 6 empezó. Yo ya vemos millones de gente en el mundo. Si usted le pregunta a ellos, ¿tú pensabas que iba a haber esta gran cantidad de gente? No, pero más sin embargo, ¿por qué? Porque de ellos Dios nunca los vio como unos individuos, Dios los vio como un pueblo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo aquí? Lo que quiero llegar es que usted, quiero que entienda, es de que Satanás va a buscar todas las formas posibles de que usted no tenga el nivel de impacto con el cual usted fue diseñado.
¿Están aquí ustedes? O sea que Satanás va a buscar de una u otra forma de que nosotros no entremos en contacto de lo que Dios dice que nosotros somos. Tú tienes que aprender que un concepto es lo que la gente dice y otro concepto es lo que Dios dice de ti. Si tú caminas de acuerdo a lo que la gente dice de ti, escúcheme, Dios no va a poder construir nada. Se lo voy a enseñar con la Biblia para que usted me entienda. Quiero que vaya conmigo allá a Mateo 16, rapidito. Hay un forcejeo en el mundo espiritual por esta enseñanza, pero como quiera la voy a enseñar. Vaya allá a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Gracias, Espíritu Santo. Mateo 16, verso 13. ¿Ya lo tiene? Entonces mire lo que dice acá. Pidiendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías, y alguno de los profetas. O sea, quiero que entienda esto. Cuando Jesús pregunta, le dice a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Entonces, cuando ellos le empiezan a responder, habían tres grupos de gente que tenían un concepto diferente de quién era Jesús. Ahora, si eso fue con Jesús, imagínese con usted. Nosotros cuando la gente entra en concepto con nosotros, por ejemplo, mire, hay gente que para ellos yo voy a ser un buen pastor. Va a haber otro grupo que soy un pastor regular, y va a haber otro grupo que va a decir que soy un pastor malo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros, escúcheme hermano, nos asociamos con gente, no toda la gente va a tener el mismo concepto de usted. Y si usted camina de acuerdo a los conceptos que la gente tiene de usted, entonces usted no va a tener lugar a quien satisfacer. Imagínese si Jesús se hubiera tratado de poner a satisfacer a la gente como lo miraban. Uno lo miraban como Juan el Bautista, otro lo miraban como Elías, otro lo miraban como Jeremías. Jesús no podía andarse comportando con un grupo como Juan el Bautista, con otro grupo como Elías y con otro grupo como Jeremías. Entonces, si usted camina de acuerdo a lo que la gente piensa o dice de usted, al final, escúcheme, no hay un concepto claro. Entonces Jesús dice: ok, yo ya sé qué es lo que la gente piensa de mí. Y más adelante vamos a leer lo que Pilato le fue a decir a Jesús. Y la respuesta de Jesús, basado en esto que estamos leyendo aquí. Entonces Jesús les dice: ok, eso es lo que la gente del mundo, la gente que no está cerca de mí, eso es lo que ellos piensan de mí, o es el concepto que tienen de mí. Pero entonces ahí viene la pregunta y le dice: si yo soy para esa gente que no camina conmigo esto, ¿quién soy yo para ustedes? Entonces le dice: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Ahora, ya habían visto a Jesús hacer milagros, ya habían visto a Jesús darle la vista al ciego, hablar a los mudos, levantar a los paralíticos. Y de los 12, solamente uno se atrevió a responder y decirle a Jesús: este es el concepto que yo tengo de ti. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Escúchame una cosa acá, y esto le va a sorprender.
Y quiero que me lo entienda, porque si usted lo entiende, a partir de aquí se le van a acabar muchos problemas. Le dice: Señor, tú eres el Mesías. Ahora, Pedro no le está diciendo a Jesús quién es él en base a lo que escuchó de Juan, o lo que escuchó de Marcos, o lo que escuchó de Lucas, o lo que escuchó de Judas, o lo que escuchó de Santiago. Entonces le dice Jesús: mira, tú tienes el concepto correcto. Y tú acabas de decir que yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios vivo. Ahora, como tú sabes quién yo soy, yo te voy a decir a ti quién tú eres. No quisiera que me entendieran. Le dice: como tú sabes quién yo soy, que soy el Mesías, y esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ahora yo también, la misma fuente que te reveló a ti quién yo soy, es la misma fuente que me reveló a mí quién tú eres. Voy a decirlo en español. Cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dice: esto no te lo reveló, no te vino por información humana, sino del Padre. Y entonces el Padre fue quien te reveló a ti quién yo soy. Yo soy el Mesías, su Hijo, el Dios vivo. Y le digo: como Dios te reveló a ti quién yo soy, también Dios me reveló a mí quién tú eres. Y le dice: Simón, tú para Dios no eres Simón, porque el nombre de Simón quiere decir una caña sacudida por el viento. ¿Alguien está aquí? El nombre de Simón, su significado significa caña sacudida por el viento. Y le digo: de cierto te digo que tú no eres una caña sacudida por el viento, sino que tú eres Pedro. Petra, una piedra. Y le dice: y sobre esa roca, o lo que él había declarado, sobre ella edificaré mi iglesia. O sea que Dios no puede edificar sobre ti algo si tú no sabes ni quién tú eres. ¿Alguien está entendiendo hasta aquí? Si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo Dios va a poder construir contigo? Entonces le dice: a ti te pusieron. Mire, nosotros, escúchame hermano, a veces nosotros hay cosas tan insignificantes para la gente que uno tiene que votar. Hay gente que se casó, que cuando se casó lo que hicieron fue maldecirlo. Y la gente fue contenta. Entonces le pone los anillos y te dijo, si no estaba en el evangelio, o los ministros que no saben eso, promete estar con él en la pobreza, en la necesidad, en la miseria, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y aquel dice: sí, acepto. Entonces, sin darte cuenta, te echaron un decreto que tú mismo lo aceptaste. Sin darte cuenta, te declararon miseria, te declararon pobreza, te declararon enfermedad, te declararon calamidad. Y ahí solamente los que salen, cuando salen de la iglesia, a tirarles un montón de arroz y de frijol para que les abunde. A su nombre. Otra cosa, escúcheme. A veces también nosotros, Satanás utilizó nuestras creencias culturales para establecer sobre nosotros algo. Mire, le voy a explicar, y no voy a poner a nadie de ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Por eso cuando usted lee la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, dice la Biblia que aquellos que llegan, que luchan, Dios les entregará una piedrita, y en esa piedrita hay un nombre nuevo que solamente Dios lo conoce. Porque Él sabe que en la tierra, escúcheme, en mi caso, yo soy la tercera generación, ¿verdad? La tercera generación de los Rodolfo Escobar. Y don Rodolfo Escobar, abuelo, tatarabuelo, que se llamó Rodolfo Escobar, él hizo un pacto con el diablo.
Ya entregó la cuarta generación. Por eso de todos mis primos, los únicos que estamos de pie vivos soy yo y otros cuantos. Pero ahí los demás todos han muerto en muerte trágica. Número 2, escúcheme. Después vino mi abuelo. Bebedor, fumador, mujeriego. Entonces él fue peor. Luego viene mi papá, fue peor que mi abuelo. Y yo la cuarta generación fui peor que los 3 completos. Y a veces, ¿qué pasa? Nosotros venimos, ¿verdad? Y mire, nosotros debemos de entender la naturaleza de Dios. Porque es que cuando una mujer está embarazada, ¿por qué? Escúchame, solamente los bebés se pueden ver a través del ultrasonido. Porque si las mujeres vieran un vientre transparente, dijeran, uy, viene con la nariz del abuelo. Uy, mire la boca igual que la mamá. Si cuando los niños nacen, mire, los niños nacen, todos se parecen, no tienen parecido a nadie. Pero entonces la gente nomás lo tienen de días. Uy, este se parece a fulano. Cuando crecen dicen, no, me equivoqué. Porque todo el mundo le haya parecido. Y entonces ahí es donde empieza el dilema. Porque entonces el problema es el nombre. Y todo el mundo quiere opinar. Pongámosle como el abuelo. El abuelo era bueno para el machete. Le clavaron como el abuelo. Y ahora tienen a cada rato que lo llaman de la escuela. Mire, ese es su niño. Usted se ríe, pero son cosas que nosotros mismos activamos. Mujeres que hoy están pasando problemas porque un día la mamá le dijo, como tu tía fulana vas a terminar llena de hijos, y allá está la mujer con 35 años con un montón de hijos encima. ¿Por qué? Entonces, cuando tú caes en el sistema, Satanás va a buscar cualquier forma de paralizar tu propósito, de reducir tu nivel de impacto sobre la tierra. Va a usar circunstancias, va a usar adversidades, va a querer usar problemas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero escúcheme, para eso está la verdad de la palabra. Porque Jesús dijo, si el Hijo en verdad os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras usted entienda quién es, al diablo se le va a acabar el cuento. Pero mientras usted no sepa quién es, entonces el diablo te va a usar de alfombra cada vez que él quiera. Viene a enfermarte cuando te da la gana, te alborota el matrimonio cuando te da la gana. Escúcheme. Usted necesita saber de parte de Dios quién es usted. Usted no es lo que dice su marido, usted no es lo que dice el jefe, usted no es lo que dice su compañero de trabajo, usted no es, usted es quien Dios dijo que usted es. Entonces, fíjese lo que le pasa a Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 18, rapidito. ¿Están aprendiendo algo en esta noche ustedes? Mire lo que dice Juan capítulo 18. Juan 18. Verso 33. ¿Tiene un gloria a Dios por ahí usted? Verso 33, mira lo que dice. Ajá. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, la pregunta ¿cuál fue? ¿Eres tú rey de los judíos? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O porque qué? ¿O porque alguien más te lo dijo? Jesús es tremendo. Jesús le está diciendo, tú dices que yo soy rey de los judíos porque alguien te dijo que yo soy el rey de los judíos, o porque eso es lo que tú piensas. Entonces viene Pilato y le digo, ¿acaso soy yo judío? Pues tu pueblo te entregó a mí. Y le dice, ¿qué has hecho? Entonces Jesús le está diciendo a Pilato, a Jesús se le puede conocer de dos maneras: lo que la gente te dice de él o lo que tú puedas tener por experiencia personal con él. ¿La agarraron ustedes o no la agarraron? O sea, usted puede conocer a Jesús nada más desde la perspectiva de lo que la gente te dice.
Y sabe que a veces la gran mayoría de gente que nos habla de Jesús están equivocados. Le empiezan a decir un montón de cosas a la gente. Le dice: venga a la iglesia donde yo le sirvo para que conozca a Jesús. Ahí se le van a acabar todos los problemas. Mira, ahí la gente llega y a la próxima semana salen con carro nuevo. Al mes salen con casa. Los solteros salen con esposa y las solteras salen con... Y entonces, cuando la gente dice: wow, si yo acepto al Cristo del cual esta me está hablando, se me acaban los problemas. Escucha. Y cuando llega, se revuelve todo. Entonces la gente dice: usted me mintió, porque usted dijo que yo no iba a tener problemas, y es lo que más tengo. Y entonces todavía tiene usted evangélicos diciendo: cuando estaba en el mundo tenía 10,000 pesos en el banco, ahora que soy cristiano no tengo nada. Entonces no es lo mismo cuando usted conoce a Jesús por experiencia personal. Cuando usted se recuerda en el capítulo 9 del libro de Juan, que dice la Biblia que había un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo ve, le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: ninguno pecó, este está puesto aquí para que la gloria de Dios se manifieste sobre él. Y escúcheme, aquí cabalmente es entonces donde se empiezan a hacer cosas incoherentes. De por sí el hombre está ciego de nacimiento, y todavía viene Jesús, escupe en la tierra. Para hacer lodo en esa tierra, eso tenía que ser más que una escupida, señores. Y empieza Jesús a hacer lodo. El hombre está ciego de nacimiento y Jesús lo agarra. Primero aquí. El otro aquí. Dígame usted qué coherencia tiene que Jesús le ponga lodo en los ojos a alguien que es ciego de nacimiento. Pero más sin embargo el hombre no le cuestionó nada. Y entonces Jesús le dice: vete a lavarte al estanque de Siloé, que su nombre quiere decir enviado. Cuando el hombre, escúcheme, haga de cuenta, y aquí yo quiero que usted entienda esto. El hombre hasta ese momento lo único que conoce de Jesús es su voz. Yo quiero que alguien me entienda aquí. Hasta ese momento lo único que conoce ese hombre es la voz de alguien que le puso lodo y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. Ahora, ¿cómo usted le dice a un ciego de nacimiento que no puede ver, vaya a lavarse al estanque? ¿Cómo el hombre llegaba ahí? Entonces Jesús lo hace y mueve en su interior su fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. O sea que el hombre está caminando directo a un estanque que él no puede ver, pero él cree que existe y va en camino hacia él. Cuando el hombre se lava el rostro, ¿qué pasa? Los fariseos que estaban ahí decían: pero ese no era el que estaba ciego. Y otros decían: a él se parece. Mandaron a llamar a sus padres y le dice: pero su hijo era ciego. Pues yo no sé, él era ciego, a él se parece, yo no sé, pregúntale a él, edad tiene para que responda. Y entonces, ¿qué pasa? Le empieza a decir: es día de reposo. ¿Quién te sanó en día de reposo? No es lícito sanarte en día de reposo. Y entonces le dice el ciego a los fariseos: eso es lo más tremendo, que lo que ustedes están criticando, que lo que ustedes dicen que no es de Dios, me abrió los ojos y ustedes no. Ahora escúcheme, ¿qué pasa? Cuando Jesús ve que el hombre dio testimonio de haber recibido la vista, Jesús se le pone enfrente. Él nunca había visto a Jesús. Y entonces le pregunta, el mismo Jesús le dijo: ¿quién le dijo te devolvió la vista?
No sé, le dijo un hombre que me puso lo en los ojos, que me dijo que me lavara en el estanque, y le dijo, y si lo vieras, ¿qué harías? Y el hombre le dice, lo adoraría. Y Jesús le dice, pues es el que te está hablando. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es de que Jesús le dice a Pilato, ¿eso lo estás diciendo tú porque alguien te dijo que yo soy rey de los judíos, o eso es lo que tú piensas? Por eso es importante que cada uno de nosotros, para poder entender el propósito, desarrollemos una relación con Jesús, no basada en los conceptos que tenga el pastor, que tenga el líder, que tenga el ujier, que tenga el servidor, sino en lo que dice la palabra y la experiencia personal que tú tienes con Él cuando tienes comunión con Él. Esa es la palabra y la relación íntima que tú tengas con Él, donde tú vas a saber quién es Jesús. La gente cuando no tiene, lo miran en una cruz ahí, todo chueco el pobre Jesús. Ay, ¿por qué te dejaste crucificar? Si supiera que se dejó crucificar por Él, por sus pecados, para darle sanidad, para salvarle del infierno, no preguntara eso. ¿Por qué te dejaste crucificar? Por favor. Pero como no entienden quién es Jesús, pero cuando tú sabes quién es Jesús, por experiencia personal, tú dices, Señor, fallé, pero sé que hay suficiente sangre para lavar mis pecados. Me enfermé, pero sé que tus llagas siguen dándole sanidad al enfermo. Caí, pero sé que tu nombre me puede levantar. Muchos me dejaron, pero tú prometiste en tu palabra que aunque padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerías. Porque usted sabe quién es Jesús por experiencia personal. Entonces le dice Pilato, bueno, yo realmente, a mí tu pueblo me entregó, yo no sé qué fue lo que hiciste, pero no obstante, escúcheme una cosa, Pilato formula la pregunta de forma diferente y le dice, ¿eres acaso tu rey? Y entonces Jesús le responde, yo para eso he nacido. Y Jesús le dice, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando para que yo no fuese entregado. Pero le digo, pero mi reino no es de aquí. O sea, que si Jesús hubiera dicho, sí, soy rey de los judíos, era reducir su nivel de impacto sobre la tierra, porque todavía el Salvador es más grande que Israel. ¿Están entendiendo ustedes? Israel todavía es más pequeño que el Salvador físicamente, en tierra. Entonces, hubiera dicho Jesús, sí, yo soy rey del país más pequeño del mundo. Pero Jesús sabía quién era. Jesús dijo, yo no soy solamente rey de Israel, yo soy rey de reyes y señor de señores. Yo soy el rey del universo. Todo lo que está, todo lo que es creación tiene que sujetarse a mi palabra. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién Él era. Por eso, en el propósito, usted tiene que tener cuidado a veces con las declaraciones que la gente te hace. Las declaraciones que muchas veces la gente nos hace, si tú las recibes, van a minimizar tu nivel de impacto sobre la tierra. ¿Alguien está agarrando esto? ¿Sí? Jesús dice, yo sé para lo que nací. Y mientras usted sepa para lo que usted nació, yo me recuerdo que mi abuela oía una canción más deprimente: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar. Una canción viejísima. Y todavía decía la canción, no importa que el mundo me critique, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. ¿Cómo así? Hay veces que hay declaraciones
No minimices el nivel de impacto sobre tus hijos. Porque a veces los padres tenemos un mal hábito. Usted puede sugerir. Dice, es que para mí, que debería de ser abogado. Y si él no quiere ser abogado, ¿para qué lo quiere obligar a ser abogado si al final no va a ejercer lo que le gusta? Sugiérale. Pero cada persona nace. Y dentro de ellos, sea espiritual o profesionalmente, ya Dios depositó en ellos la gracia, la sabiduría, la inteligencia para lo que ellos van a hacer. Yo me reí con este hombre japonés de apellido Sony. Usted tal vez de repente ha tenido un aparato con esa marca, Sony. Además una cámara ahí. ¿Sabe qué era lo que el hombre quería hacer? Lo que el hombre quería inventar era una olla de presión. Y cada vez que inventaba y hacía algo con la olla de presión, todo le salía mal. Hasta que un día agarró un poco de alambres, un poco de transistores y empezó a sonar. Hoy tenemos cámaras, televisiones. ¿Qué no tenemos de ese? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos tratando de esforzarnos. Alguien dijo esto: no hay derrota más grande ni fracaso más grande que exista que tú tengas éxito en algo que Dios nunca te mandó a hacer. ¿Alguien agarró eso así? No hay derrota más grande que yo tenga éxito en algo que Dios nunca me mandó a hacer. Por tanto, yo necesito identificar. Todo esto va a depender de mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios, Dios va a ir revelando a mi espíritu quién yo soy. Porque quien yo sea, eso va a establecer mi nivel de influencia en mi entorno. Mire, acá estoy terminando con esto, para irnos al receso. Cuando yo me convertí al evangelio, yo ya traía algo que a mí me fascinaba cantar. Es más, en el mundo yo me iba a un lugar donde ofrecían un premio para el que cantaba. Yo le decía, yo me aviento. Y me iba a cantar. Y cantaba las de Leo Dan. ¿Y qué no cantaba yo? Y de gratis, me gustaba hacerlo. Pero cuando vine al evangelio, yo sabía que eso formaba parte de mí. Que me gustaba cantar. Hoy no canto, hoy adoro a Dios. Y me encanta adorar a Dios. Pero había otra parte que yo desconocía. Lo primero que entonces empiezo a percibir en mi espíritu, ¿y ahora qué? Y entonces allí empezó la lucha. Unos me decían, para mí que el Señor lo llama a usted como un adorador. Usted enseña bien. Que entonces yo decía, bueno, y al final, ¿qué voy a hacer yo para Dios entonces? Aparte de cantar. Y entonces, escúcheme, le digo al Señor un día, Señor, yo quiero que tú me reveles a mí qué es lo que yo voy a hacer para ti aparte de cantar. Porque oía demasiados comentarios y demasiados conceptos que la gente se había hecho de mí en relación a un llamado. Es más, habían algunos, escúcheme, habían algunos que me decían, usted tiene que apurarse a buscar novio y casarse porque usted tiene un ministerio grande. Y solo porque tengo un ministerio grande voy a tomar primero que se me cruce. Y le decía, no, yo imagino que Dios tiene que tener un orden. Yo sé que Dios tiene que tener reservado a alguien para mí, pero una cosa es que yo la busque y otra cosa es que Dios me la traiga. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, escúcheme, Dios entonces a través de un sueño me revela y yo entonces yo me voy predicando.
Y entonces Dios empecé a verme predicando. Y entonces Dios me empezó a hablar. Yo te llamo como esto y como es. Y entonces Dios venía marcándome. Yo nunca sabía que Dios me había entregado los 5 ministerios. Pues si hubiera sabido desde el principio, le entro a cualquier, ¿verdad? He sido maestro, he sido evangelista, pastor, profeta. Y el ministerio apostólico que estamos empezando a ejercerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es tremendo cuando uno no sabe quién uno es. Ahora, para ir cerrando, quiero que vaya ahí a Jeremías capítulo 1, verso 5, rapidito. Para yo poder cerrar acá y demostrarle a usted con la Biblia de que usted no es quien es cuando usted estaba en el vientre de su mamá. Capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice la escritura: ¿ya lo tiene? Mira lo que dice: vino a mí, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y que dice: y te di por profeta a las naciones. Y dice el verso 6: y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo, ¿qué dice? Lo que yo, ¿qué? Lo que yo te mande. Ahora, escúchame acá. La Biblia dice, por eso es de que, mire hermano, Dios nos tiene a nosotros una paciencia tan tremenda. Y por eso Dios no nos suelta por esas causas. Porque escúcheme, porque mientras nosotros estamos viendo nuestro proceso y nuestro sufrimiento, ya Dios ya vio tu victoria, por eso es que está tranquilo. A veces en los momentos de más lucha, de más guerra, nosotros no vemos la intervención de Dios. ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios no hizo algo? Simple y sencillamente porque dice Dios: no tengo que intervenir en algo que ya tuviste la victoria. No, para que algunos no entendieron aquí. Vamos a ver acá. Dios dice: yo no puedo intervenir en algo que ya hace. Tú no habías nacido, yo ya te había dado la victoria y tú no habías nacido. Pero es que a veces Dios no interviene porque Dios sabe que la victoria está asegurada. Y por eso es que Dios no nos suelta, porque Dios no está decidido a que se aborte su propósito sobre la tierra. Estamos aquí, la gente se descarría, Dios lo busca, la gente cae, Dios lo levanta, la gente, escúcheme, porque Dios sabe, si hay alguien que te conoce y aún tú no habías ni estabas en el vientre de tu madre, es Dios. Por eso es que Dios no nos suelta, por eso es que Dios no nos deja, por eso es que Dios siempre te va a guardar y por eso es que Dios siempre va, escúcheme, a utilizar ciertas cosas con el único fin de terminarte bendiciendo. Usted no es quien es cuando usted estaba en el vientre de su madre. Usted es quien es desde antes. O sea, que Dios lo conoció a usted desde antes que su mamá y su papá se conocieran. Ya Dios te había marcado en eternidad. Dios te había marcado para poder echar adelante lo que Dios te puso. Pero una de las cosas que Satanás siempre va a utilizar son todas las adversidades para hacerte sentir mal. Si hay algo, escúcheme, que a la gente lo baja, son los comentarios de otros. A mí hay gente que me ha dicho en mi cara: usted me cae mal. Y yo le dije: bueno, si le caigo mal, gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer? Pero porque le caiga mal a él, no va a venir, hermano, lo siento mucho, se quedaron sin pastor. No puedo.
es solamente un concepto que alguien tiene de ti. Pero el hecho que ese concepto es el que esa persona tiene de ti, no quiere decir que es verdad. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Una es lo que la gente, lo que la gente ventila como realidad, y otro es lo que la gente ventila como verdad. Todo lo que estás viviendo en tu realidad no necesariamente quiere decir que sea verdad. Alguien tiene que llevarse esto para su casa hoy. Tu realidad no necesariamente es tu verdad. Te voy a poner un ejemplo. La realidad nunca va a ser más fuerte que la verdad. Porque la realidad te dice: estás enfermo, te quedan tantas horas de vida, te quedan tantas semanas o días de vida. Eso es lo que te dice la realidad. Pero la verdad te dice, desde hace más de 2000 años, que por las llagas del Señor Jesús tú fuiste curado. Esa es la verdad, aunque la realidad sea contraria. ¿Me estoy explicando? Entonces escúcheme, voy a cerrar ahí para que tomemos un receso bueno hoy. Hoy terminé un poquito temprano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que usted tiene que entender, escúcheme, tiene que aprender a conocer lo que depositaron dentro de usted. Usted tiene que entresacar lo precioso de lo vil. Y allí es donde entonces, cuando usted cae en las manos del Señor, es de que al Señor venimos como cuando viene un carbón. Pero en medio de ese carbón, cuando se le va botando todo lo que está alrededor, entonces va quedando al descubierto el diamante en bruto. O sea, una piedra así no tiene ningún valor. Pero ya cuando le empiezan a trabajar y empiezan a pasarte por el torno y empiezan a ligarte por aquí y a limarte por aquí y a cortar ese pedazo aquí, y entonces cuando te empiezan a dar forma, es ahí donde vas tomando el valor. ¿Y de dónde salió todo eso? De una piedra de carbón. Hay gente que nosotros como pastores vemos que a veces las personas están viendo lo que está afuera, pero a veces nosotros los pastores recibimos la habilidad de ver lo que está dentro. Y cuando nosotros vemos lo que está dentro, entonces tenemos que buscar y darnos a la tarea de darle forma a lo que está dentro. Ahora escúcheme, para dejarle en resumen lo que vamos a hablar en la siguiente enseñanza. ¿Qué era lo que hacía Jacob con su hermano dentro del vientre de su mamá? ¿Qué hacían? ¿Lo qué? Luchaban. Diga conmigo, luchaban. Escúchame una cosa. Quiere decir que desde antes que Jacob estuviera en el vientre de su madre, él era un luchador. Pero nomás salió del vientre, usted no ve a Jacob luchando otra vez. Entonces dice Dios: no, yo no puedo dejar que se aborte un luchador. Yo no puedo dejar que se aborte ese hombre que yo le dije que va a ser un pueblo fuerte. Entonces dice Dios: ¿qué vamos a hacer? Ya sé qué vamos a hacer. Lo vamos a confrontar con su verdadera naturaleza, con su naturaleza interna. Entonces dice que se quedó solo. Diga conmigo, se quedó solo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que entonces le aparece el ángel de Jehová. ¿Y para qué apareció el ángel de Jehová? ¿Para qué? Para luchar con él. Entonces viene el ángel de Jehová y dice: la única manera de sacar lo que hay dentro de Jacob, poniéndolo a luchar. Diga que está a su lado: por eso es que estás cogiendo lucha. Por eso es que Dios te puso esa lucha. A algunos no les está gustando esto. Pero es que te vino esa lucha. Porque Dios está sacando tu verdadera naturaleza interior. Entonces Dios dijo: si yo no pongo a luchar a Jacob, no va a salir lo que hay en él. Ahora escúcheme. El papá le había puesto esta etiqueta: te vas a llamar Jacob. Que Jacob quiere decir engañador, usurpador y hombre pasivo.
Y entonces cuando lo puso a luchar, escúcheme, lo puso a luchar, entonces el ángel le dice, has luchado con Dios, no le digo contra Dios, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces le decía él al ángel, declárame tu nombre. Y el ángel le decía, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y empieza Jacob, si no me bendices, no te vas, no te suelto. Movió el encaje y lo descoyuntó. Suéltame porque a raya el alba, le decía el ángel, si no me bendices, no te vas. Y mire lo que le dice el ángel, le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, porque acabas con esta lucha de sacar tu verdadera naturaleza. Tú no eres un Jacob, tú eres un Israel. Denle un aplauso a Jesús. Póngase de pie un momento, vamos a hacer una oración y vamos a ir a un receso. Esta fue una transmisión en vivo. Desde el Centro Apostólico y Profético Cristo está vivo. Desde el estado de Boston, Massachusetts. Te esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo.